patines de 4 ruedas, estas camaritas de rollo, el cubo mágico, cartuchos de Atari. De hecho, lo que sucedía en el mundo era acogido aquí, en nuestra ciudad, que también, por supuesto, tenía lo suyo. Los 80 tienen esa carga visual y emotiva que ha quedado en nuestro inconsciente colectivo mucho más que la década de los 70 y mucho más que la década de los 90. La pregunta es, ¿la década de los 80 ya se fue o todavía escuchamos el eco de su influencia hoy en el 2009? El matrimonio del príncipe Carlos y Diana, explosión del transbordador Challenger, intento de asesinato del Papa Juan Pablo II, el M-19 toma el Palacio de Justicia de Bogotá, la derrota de Augusto Pinochet en un plebiscito, Rock Hudson y la epidemia del SIDA, Jimmy Swaggart y los escándalos sexuales, Clement Mendy, el rebelde desconocido, Ayrton Senna, campeón del mundo, el dopaje olímpico de Ben Johnson, Marco Van Basten, balón de oro, intento de asesinato de Ronald Reagan, el asesinato del presidente Sadat, la caída del muro de Berlín, la guerra de las Malvinas, Olimpiadas de Los Ángeles, Lech Walesa y solidaridad, asesinato de John Lennon, la guerra de las galaxias, la estación espacial Mir, Olimpiadas de Moscú, revolución sandinista, la aparición de la PC, Olimpiadas de Seúl, la música New Wave, Carlos Andrés Pérez, el Chavo del Ocho, Gorbachev presidente, Margaret Thatcher, el cometa Halley, España 82, Dallas y JR, Indiana Jones, Michael Jackson, Los Magníficos, The Clash, México 86, The Police, Madonna, Nintendo, The Cure, Rocky, Atari, Rambo, CNN, E.T. Los 80s. Los 80. 80s. Yo creo que los 80s no comienzan en el año 80. No, el 80 no, pues. La década se apertura con una transición a la democracia de los perros colgados. Los 80 están en el colegio todavía. Creo que arranca con el año del gato. Para mí izquierda y negra. Pero yo sí pienso en Alan García. El Choclito. Michael Jackson. Rocky del Monte. Chacalongo. Sin ninguna duda, Pocho Rospigliosi también. Parece que los 80 están ahí nomás, pero es verdad, están ahí, pero han pasado un montón de cosas que yo noto diferentes, ¿no? Los años 80 son un despertar en muchos sentidos. Es una época dura, llena de sucesos difíciles, pero también de anécdotas felices. Quizás esta contradicción ha hecho que quede en el recuerdo de quienes la vivieron. Que nos lo cuenten los que gozaron y sufrieron los 80. Yo creo que la década de los 80 tiene un elemento común que le da articulación. Se pensaba que todos los problemas iban a ser solucionados, ¿no? Que venía la democracia, que iba a haber empleo, iba a haber trabajo, que vivíamos en el mejor de los mundos, y creo que esa expectativa y la frustración de esa expectativa marca los 80. Para mí es una década de ilusión y de muerte de la ilusión por violencia. Son los años en los que aprendimos a qué hacer en caso de una bomba. Tenías que abrir la boca, tirarte al suelo. Nunca sabías qué hacía primero, ¿no? Tirarte al suelo y abrir la boca, las dos cosas a la vez, porque te podían explotar los tímpanos si no lo hacías, ¿no? Los 80 fueron pues una época de grandes cambios para los limeños, una época de transición democrática y de nueva apertura hacia el mundo. Y como tal, nuestra ciudad era otra, y así es como la recuerdan. La Lima de aquel entonces pues ha variado, ha cambiado de edificio, a nivel arquitectónico, a nivel de costumbres, a nivel de points, ¿no? De centros de entretenimiento. De los 80 hasta ahora, Lima ha crecido hacia arriba. Por ejemplo, el tránsito sí me parece que ha cambiado un montón, ¿no? De hecho que no había tanta gente, ¿no? Ciudadanos más respetuosos, menos estresados. Los chicos, la gente de mi edad era muy sana. No era tan bonita Lima, ¿eh? Lo que había.
Ambulantes, por ejemplo. Por los apagones y toda esta vaina. Toque de queda, imagínate. El busing. Antes tú tomabas tu busing, yo tomaba mi busing para ir al Cine Pacífico. Cines, ¿no? Hay cines que han desaparecido. No habían picos, no habían estas caldinas, no habían esos supermercados gigantescos, no habían combis. No habían 350.000 combis que se te cruzaban y que tenías que ir doblado y no. ¿Sabes qué otra cosa me acuerdo? Que no había nada en Lima. Me acuerdo que no había nada. Fue entonces por aquellos años que nacieron y se fortalecieron los famosos campos feriales como Polvos Azules, y en los que también los ambulantes tomaron por asalto las calles del centro de la ciudad hasta hacerla casi intransitable. La informalidad llegó a su punto álgido durante los 80s y el lugar emblemático de la informalidad era Polvos Azules, que se ubicaba originalmente en donde hoy está la Alameda Chabuca Granda. La reubicación fue un tema bastante hablado durante los 80s, pero finalmente se dio en 1997, luego del incendio de 1993. Pero antes, los ambulantes hablaron de reubicarse a una zona en el río Rímac. ¿Cómo así? Techando el río Rímac. ¿Se imaginan cómo hubiera sido eso? Estaba Polvos Azules. Era pues el lugar donde tú hacías tus pequeñas victorias, ¿no? Es decir, podías comprar cosas más baratas, recorrer esos lugares era, pasarse horas de horas. Y de hecho ir a Polvos Azules era todo un acontecimiento también, ¿no? Sí, uno iba a comprarse ahí sus cosméticos. Es que había una época que no había importación. Para nosotros por lo menos era, de alguna manera, no nos preocupaba tanto en ese momento el ornato de la ciudad o digamos la parte sociológica del comercio ambulatorio, sino conseguir cosas, digamos, que otros no podían conseguir y después llevar a los patas y decirle, mira, lo conseguí, que son... Entonces era como una satisfacción más personal, ¿no? Y me acuerdo que estábamos en Polvos Azules, no me acuerdo ni qué, haciendo qué, y tiraron una bomba lacrimógena. Porque era pues todo, siempre estaba convulsionada la ciudad, en cualquier momento explotaba una cosa por ahí o una marcha, qué sé yo, y tiraron un gas lacrimógeno, qué horrible, oye, qué susto tan espantoso. Pero no todo el comercio en Lima era de ambulantes y campos feriales. Por esos tiempos, también existieron grandes cadenas de almacenes, tiendas y centros comerciales que marcaron una época. Mil cosas encontrarás, lo simple y lo exigente. Camino Real abrió en diciembre de 1980, pero hay que recordar que 4 años antes había abierto Plaza San Miguel. Su debacle empezó a finales de los años 80 porque los propietarios eran más de 200 comerciantes que ocupaban las tiendas de este centro, y también porque en 1992 ocurrió un atentado terrorista. Recuerdo Camino Real, mis primeras idas al cine, mis primeros acercamientos con las chicas. Me ruborizo un poquito, perdón. ¿Te acuerdas de todas esas tiendas? Todos, tía, Escala. Me acuerdo por acá por Chacaría, Galax. Todos, tía, Escala. Galerías Persia, Camino Real. Camino Real, Escala. Donde te compraban los uniformes de colegio. Recuerdo que desde chiquita mi abuela me llevaba a Escala y a comprar sus lanas, que estaban todas bonitas, y era llamativo, ¿no? Es que no había un gran centro comercial, o sea, sino que tú te ibas a larquear. Lo que hacíamos era venir a la Avenida del Arco también, claro, no es un centro comercial, pero la Avenida del Arco era muy comercial, había por ahí una cafetería. Entonces tú caminabas por Larco, te ibas al Parque Kennedy, te comías tus papitas fritas en la casita, llenas de grasa, no importa, riquísima, con 300 salsas ahí. En los 80s aparece el centro comercial Camino Real.
Camino Real era el sitio más importante de la vida del chibolo. Ah, bueno, Camino Real ibas a pasear además, o sea, ya no a comprar, ibas a vitrinear y el vacilón era ir a ver las tiendas, a pasear a ver las tiendas y que te miren pues viendo las tiendas. Real 1, Real 2. Si no ibas al cine Real 1, Real 1 no era nadie.